La sociedad de responsabilidad limitada no se compran acciones. Primero porque el capital se divide en cuotas, ¿sí? En cuotas sociales. Y se puede transferir, pero a través de un instrumento público o privado. Pero no se compran acciones como, por ejemplo, en el caso de una sociedad que cotiza en bolsa. ¿Eh? La sociedad que cotiza en bolsa, sí yo puedo comprar. Por eso hay una diferencia, no sé si lo vieron en la clase pasada, de que cuando hablan, si es que hablaron de empresarios, que decían, bueno, hay empresarios que tienen que ver con la sociedad porque actúan directamente en la sociedad. Y hay empresarios que son simplemente inversores, que ponen plata, digamos, pero directamente es una inversión. En ese caso, se está refiriendo a aquellas empresas que pueden cotizar en bolsa. Las únicas empresas que pueden cotizar en bolsa tienen que ser sociedades anónimas, no pueden ser una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Mm? Y, por ejemplo, este tipo de sociedades pueden acceder a obligaciones negociables, por ejemplo, las SRL, No, ¿no? ¿Tienen que no, ser anónimas no, también? tiene que ser anónima. Todo lo que sea público, vamos a suponer también, a ver, puede ocurrir de que uno tenga la posibilidad de acceder a una concesión pública. Por ejemplo, al caso de por ejemplo, del transporte automotor. Vamos a suponer, yo tengo una SRL, hago transporte turístico, tengo 4, 5 o 10 colectivos, digo, bueno, se me ocurre que tengo ganas de prestar el servicio de transporte que va de Carlos Paz a Córdoba, ¿sí? En ese caso, no puede hacerlo una SRL, tiene que ser una sociedad anónima la que acceda o una cooperativa, por ejemplo, en el caso de la cooperativa La Calera, pero nunca una SRL. La SRL, por eso están limitadas algunas cosas para la SRL. Ahora, si uno quiere participar de una. Uy, se escapó el perro. Eh, bueno, esas son las cosas que pasan acá también, ¿no? Ahí se enojó el dogo. Eh, bueno, volviendo un poco al tema este. Por eso las sociedades de responsabilidad limitada no tienen las formalidades que puede tener una sociedad anónima, porque son mucho más sencillas, mucho más fáciles de llevar administrativamente, mucho menos costosas de llevar administrativamente, como ya lo vamos a ver cuando empecemos a ver la sociedad anónima, que tienen cierto grado de complejidad, ¿no? Tienen cierto grado de complejidad. Volviendo al tema, el capital se divide en cuotas sociales, no en acciones. Profe, Sí, una pregunta. No entendí recién lo que preguntó mi compañero, a qué se refería con obligaciones comerciales, creo que fue. No entendí eso. no, obligaciones negociables. Las obligaciones negociables o debentures, también llamados, son obligaciones titulares, o sea, tienen un título, ¿eh? Y por sí, ese título es negociable en el mercado de capitales. Por eso es que no puede ser, tener la posibilidad de ser negociable del mercado de capitales, necesariamente tiene que ser una sociedad anónima que son las únicas, bajo ciertas condiciones, por supuesto, que pueden intervenir o pueden intervenir con sus títulos, ya sea obligaciones o ya sea acciones, en el mercado de capitales. ¿Sí? Muy bien, Profe, gracias, gracias, profe. profe, ¿se puede dar el caso de que, digamos, la deuda total supere el valor que ha aportado cada, cada socio? Sí, claro. Y En en ese caso, muchísimos ¿cómo? casos. No, a ver, vuelvo a repetir. La En rota no es. muchísimos casos, perdón, denme un segundo, ordenémonos. En muchísimos casos, a ver, por ejemplo,
Fíjense, y simplemente no hace falta endeudarse mucho. Vamos a suponer que yo constituí una sociedad con una SRL con 2 socios más hace 20 años atrás. Puse en esa oportunidad 10.000 pesos, ¿sí? 10.000 pesos hace 20 años atrás era una fortuna. Hoy son 2,50. Pero ¿qué pasa? Ese es el capital con que arranca la sociedad, ¿sí? O sea, nadie puede ejecutarme por encima de ese capital, ya sea 10,50. Pero esto no quiere decir de que la sociedad tenga mayor capital producto de los recursos y de los resultados positivos que ha tenido en esos últimos 20 años. Nos puede haber ido bárbaro, hemos ganado un montón de plata y hemos ido sumando, ¿sí? Hemos ido sumando a ese capital de origen que se llama un montón de dinero que obviamente que no va a estar en el capital de origen, va a estar en lo que se llama reservas, que yo puedo llegar a estar, ahora no lo están entendiendo, pero lo van a entender cuando veamos un poco más contabilidad, pero yo puedo tener reservas más allá de ese capital inicial, o puedo tener resultados que todavía no están definidos dónde lo voy a poner en el patrimonio, pero están sustentados por bienes inmuebles, rodados, maquinaria, etcétera, que van con un valor muchísimo más alto del capital originario, ¿sí? Del capital originario de la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Está claro? Y obviamente puedo tener deudas que superen ampliamente ese valor histórico de mi capital de origen, ¿sí? ¿Se Profe, entiende? yo ahí tengo una consulta, porque ahí la A sociedad, ver, un segundito más, así aclaramos ese tema con un ejemplo bien sencillito. Yo tengo activos por un lado. ¿Qué son los activos? Todo lo que es propiedad de la empresa, ya sea patrimonio, ya sea inmuebles, rodados, maquinaria, todo eso es propiedad de la empresa, que se ha ido acumulando a lo largo de todos los años, ¿sí? Y puedo tener deudas, ¿sí? Puedo tener deudas que también son propiedad de la empresa. La diferencia entre todo lo que yo tengo y todo lo que yo debo es lo que en realidad vale la participación de cada uno de los socios dentro de lo que es una sociedad, ¿sí? Ahora bien, eso que vale hoy la empresa se diferencia mucho del capital que dio origen a la empresa. Entonces, ¿qué es lo que terceros pueden ejecutarme o pueden quitarme a mí de la empresa? Hasta el capital de origen de la empresa, no de todo el capital, ¿sí? O mejor dicho, a ver, pueden ejecutar algo, sí, en cuanto a propiedad de la empresa, pero nunca pueden ejecutar nada por sobre lo que yo aporté en origen a la empresa en cuanto a mi protección del patrimonio de los socios. ¿No? No sé si se entendió ahí. profe, Entonces, yo ahí, el fin yo ahí tenía sería una invertir duda. menos y ganar más. ¿Cómo? O sea, sería un golazo, o sea, invertir un patrimonio menor posible y hacer que ese patrimonio, o sea, el monto inicial, hacerlo obviamente que crecer, cosa de que lo que uno pone en riesgo, digamos, ese patrimonio inicial, digamos. Claro, o sea, lo que uno pone en riesgo es el patrimonio inicial. Lo que uno, a ver, ¿cuál es el nacimiento de la empresa? La partida de nacimiento de la empresa, ¿qué es lo que es? El contrato social, el estatuto, donde establecen el nombre de la empresa, que en el caso de una SRL tiene que ir acompañado, puede ser
un nombre de fantasía, por ejemplo, el mangrullo, SRL, o sea, acompañado de la sigla SRL o de toda la palabra, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Tiene que tener el objeto, o sea, ¿a qué se va a dedicar la sociedad? Obviamente que tiene que ser un objeto legal, no puede ser el objeto de una sociedad de responsabilidad limitada vender marihuana, ¿está? Es decir, tiene que ser un objeto legal, tiene que tener un domicilio, tiene que tener una duración, 100 años, 50 años, tiene que tener, y bueno, y dentro de ese estatuto, que es el nacimiento de la empresa, se establece cuánto es lo que pone cada socio. Digamos, se divide el capital, como dijimos, en cuotas sociales, y dice, bueno, yo pongo tanta plata, tantas cuotas, que son múltiples de 100, yo pongo tantas cuotas, yo pongo tantas cuotas. O sea que eso va a ir, depende de la cantidad de cuotas que vos tengas, va a ir acompañado a la proporción de ganancias que vaya a tener. Así también, si tenés más proporción de cuotas, también va a ser más proporcional las pérdidas que tengas que absorber. ¿Se entiende? Pero eso va a implicar, ¿no es cierto?, también un crecimiento. Obviamente que la gente no te va a poder ejecutar tu patrimonio, sino hasta lo que vos pusiste en origen, ¿sí? Esto no quiere decir de que la empresa, si compró inmueble o auto, el abogado de tu acreedor va a ir sobre ese inmueble o ese auto propiedad de la SRL, ¿sí? Pero no va a ir sobre la propiedad tuya particular. Por eso hay que hacer gran diferencia entre lo que es el patrimonio de la SRL y el patrimonio particular del socio. Claro, profe, ahí yo tenía esa duda, porque supongamos el caso donde hay 10 socios, ¿no? Y la Sí. cuota es de 10.000 pesos, sería 100.000 pesos el patrimonio inicial con el que se constituye la SRL. ¿Qué pasa, Sí. por ejemplo, si hay una deuda de 150.000 pesos? O sea, Bueno, sí. Vamos a Primero, suponer que eso, a ver, vamos a un ejemplo totalmente, digamos, extremo, ¿sí? Arrancó la sociedad en el año 2020, ¿sí? Con un capital de 100.000 pesos, ¿sí? Y vos te endeudaste con 150.000 pesos. La SRL se endeudó con 150.000 pesos. La SRL. Bueno, el abogado va a poder ir hasta el monto de 100.000 pesos. El resto no va a poder hacer nada. bien, y si la En SRL, un ejemplo extremo estamos hablando, ¿no? claro, Eso cuando queda pero impago la supongamos, deuda. supongamos Es que, un por punto extremo. ejemplo, el patrimonio es de 100.000 pesos, ¿no? Y después ese Sí, patrimonio incrementa a 200.000. sí, Ahí en ese caso sí se puede ir contra la SRL por los 150.000 pesos de deuda, ¿no? claro, claro. Bien, genial. Exactamente, exactamente. O sea, digamos Claro, que digamos, ese límite, digamos, es lo que le pueden tocar al bolsillo de cada socio, por así decirlo. Exacto, al bolsillo de cada socio le van a poder, primero hasta los 100.000, eso que pusieron, y los 50.000 extra o los 200.000 extra, no sé el ejemplo que diste, obviamente que va a ser de la sociedad de responsabilidad limitada, porque acá tenemos que ver que la sociedad de responsabilidad limitada es una persona jurídica que se diferencia respecto de la persona humana, pero es una persona jurídica, pero es una persona. Entonces esa persona puede adquirir bienes y contraer deudas, como una persona. ¿Está? Por eso es la diferencia con el patrimonio de particular de los socios, que no tienen nada que ver, a diferencia de lo que era la sociedad colectiva. ¿Se entiende? En la sociedad colectiva el abogado se puede hacer un picnic. En cambio, en la SRL puede ejecutar lo que tiene la sociedad, ¿sí? Si tiene algo, y lo que aportaron los socios. Nada más. Nada más. Por eso es la que No no puede, autoriza no. hasta la limitada. ¿Cómo? Te escucho re mal. ¿Quién Yo, profe. Por eso es que usted dijo que es yo? ¿Quién es yo? usted es Mariano, profe.
Ah, hola, Guti. Usted, Dale. por eso usted dijo que esta sociedad es la que más se utiliza, pero digamos, porque digamos, no corre el riesgo de sus bienes personales, sino la limita. No, al contrario, esta es una de las que más se utiliza, Por eso la que más porque se no... utiliza. Te entendí, la que no se utiliza. Sí, claro, exactamente, exactamente. Lo que pasa que, fíjense, hasta dónde, bueno, termino de un poco redondear las características principales de una SRL. Dijimos, el capital se divide en cuotas que los socios responden ahí a la integración o suscripción de esas cuotas, ¿eh? Pero son solidarios y limitadamente responsables ante terceros por dicha integración, nada más. El resto no lo pueden tocar, o sea, queda liberado el patrimonio particular de cada socio, ¿no? ¿Cómo se administra? O sea, al ser esta una sociedad responsabilidad limitada, una persona jurídica, la persona jurídica no puede firmar por sí. O sea, tiene que haber una persona humana que la represente. ¿Sí? ¿Se entiende esto, no? Bueno, esa persona humana legalmente, en el caso de una SRL, se llaman gerentes. ¿Eh? ¿Sí? Gerente. Esos gerentes pueden ser una sola persona o pueden ser varias personas, ¿sí? Pueden ser varias personas que la representen. Eso va a estar establecido ¿dónde? Precisamente en el estatuto. Va a decir, bueno, el estatuto va a decir, a esta SRL la representa legalmente el gerente o los gerentes, en forma individual o en forma conjunta. ¿Sí? Es decir, vamos a un hecho puntual. Yo quiero sacar un crédito, yo SRL, ¿no? Una sociedad de responsabilidad limitada quiere sacar un crédito. Bien, el estatuto establece que ese crédito, para sacar ese crédito, tienen que firmar los 3 socios, sí o sí. Eso lo dice el estatuto. O puede decir el estatuto, no hace falta que firmen los 3. Con firmar uno solo está todo bien. ¿Está? Entonces, eso lo va a determinar el propio estatuto. Y otra cosa importante, que por eso es que se considera esta parte, esta sociedad como una sociedad de características de personas, no pueden tener más de 50 socios. ¿Esto qué quiere decir? Que se presume que los socios de una SRL se conocen entre ellos, ¿sí? O sea, hay un conocimiento, hay una confianza, hay cierta, digamos, vínculo entre los socios, a diferencia de sociedades más complejas como la que vamos a ver. Por supuesto que la ley también establece de que las SRL tienen que llevar contabilidad organizada y tienen que cerrar balances anuales. Eso lo dice la ley. Esos balances tienen que estar aprobados por reunión de socios que tienen que presentar la totalidad de los socios, tienen que aprobar el balance. Sí. Profe, yo tengo una pregunta. Respecto de este gerente o de estos gerentes, ¿necesariamente tienen que ser los socios para que puedan firmar en nombre de la SRL o pueden ser gente que ellos contraten y los hacen representantes legales? No, muy buena la pregunta. No necesariamente tienen que ser socios. Por eso cuando hablamos de empresarios, no sé si lo hablaron en la clase pasada, hablamos de empresarios como profesionales. Antiguamente uno decía empresario y asociaba a esa persona con la propiedad del capital. Era empresario aquel que era dueño del capital. Hoy ese concepto ha cambiado totalmente y se agrega, o sea, también decimos que empresario es aquel que tiene el ser dueño del capital, pero si no también expresamos como empresario aquellos que son profesionales de la gestión de una empresa. Como por ejemplo, en el caso puede ser en este caso, un gerente puede ser contratado, puede cobrar un sueldo. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra duda? Ese contratado entonces, sería sometido a votación, ¿no? Para ser elegido por la mayoría de socios, ¿no?
Claro. Sí, sí, sí. Profe, Eso, sí. ahí bueno, hice una consulta en el chat. ¿Y qué contras tienen las SRL? Porque hasta Ah, ahora para que no te... son ¿Y convenientes. qué? Ah, es la SRL, porque hasta ahora todo muy lindo. Sí, es todo muy Claro, lindo. No, las contras están dadas en cuanto a qué objeto vas a tomar vos. Muchas veces, por ejemplo, si vos vas a querer intervenir en una licitación de transporte público, no lo vas a poder hacer. ¿Se entiende? Tiene que ser una sociedad anónima. Hay muchas actividades en las cuales están, vamos a suponer, vos querés armar una compañía de seguro, tampoco vas a poder usar una SRL, va a tener que usar una sociedad anónima, ¿sí? O sea, hay muchas, o mejor dicho, no tantas, pero hay varias actividades en las cuales no se permite que sea una sociedad de responsabilidad limitada en la que aparezca como interviniente en esa actividad. ¿Eh? Eso es básicamente digamos, la mayor traba que puede llegar a tener una sociedad de responsabilidad limitada, pero el resto es, no tenés ningún problema en cuanto a ninguna actividad. Por ejemplo, a ver, lo que pasa es que esto, como les decía al principio, esto tiene que ver con la maduración de de la empresa. Arrancamos con un unipersonal, seguimos con una SRL y si se complica más, acá terminamos en una sociedad anónima. O sea, tiene un grado de maduración de la actividad empresarial que nos obliga a tomar algunas decisiones en cuanto a las sociedades que nosotros vamos a usar. Eso es lo que pasa en la teoría. Ahora, ¿qué pasa? En la práctica hay situaciones que afectan a la empresa, que son externas, ¿sí? Y que definen también en algún momento del tiempo, en algún momento en cuanto a la ubicación, no sea geográfica o temporal, que hace que elijamos una u otra u otro tipo de empresa, sin tener en cuenta el grado de maduración. Por ejemplo, hubo una época en que impositivamente se facilitaba más la constitución de una sociedad anónima que una SRL. Entonces, directamente de una unipersonal pasamos a una sociedad anónima. O puede ocurrir, por ejemplo, por eso que muchas veces estas constituciones de sociedades anónimas están ciertamente distorsionadas, pero son excepciones. Por ejemplo, ¿qué se hace en algunos casos? ¿Qué hemos visto en algunos casos yo en la práctica? Vamos a suponer en una actividad rural, ¿sí? El campo lo compra una sociedad anónima, ¿sí? Un campo, una propiedad rural de importante valor, lo compra una sociedad anónima. Entonces, ¿qué pasa cuando yo vendo el campo? En vez de vender el campo, vendo la sociedad, o sea, vendo la acción. Y la acción tiene un costo de transferencia mucho más bajo que si fuera a transferir un campo con un enorme valor adquisitivo. ¿Se entiende? Entonces, se hacen sociedades anónimas para comprar inmuebles rurales, o los inmuebles rurales pasan a no, de algún propietario, por ejemplo, un veterano propietario, arma, entre comillas, una sociedad anónima y transfiere la propiedad de ese campo a esa sociedad anónima. ¿Se entiende? Inclusive, fíjense, yendo un poco más, interviniendo un poco más en lo civil, en las situaciones de separaciones de matrimonio, ¿qué hacen algunas personas, tanto mujeres como varones, ¿no? O sea, esto no es propiedad de ninguno de los sexos, pero ¿qué hacen? Constituyen sociedad anónima
para que al momento de, o llegado la mala suerte de tener que separarse, que implica separación de bienes, la sociedad anónima no la pueden tocar. ¿Se entiende? Entonces, son circunstancias que la legislación, tanto impositiva como civil, hacen de que se influya sobre una situación en la que en el principio el legislador no estaba pensado, porque el legislador pensó al momento de crear las sociedades estas en una maduración de las sociedades, no en aspectos que tenían que ver más con los impuestos que con la administración. ¿Se entiende? O sea, profe, que tranquilamente yo podría decir que constituir a mi casa, por ejemplo, a mi propiedad como una sociedad anónima y el día de mañana si pasa algo no me pueden tocar, digamos. Exacto. Porque la sociedad anónima es una persona totalmente distinta a tu persona. Entonces, vos sos un individuo y la sociedad anónima es otro. ¿Se entiende? Te estoy dando un tips para cuando te cases y tenga la posibilidad de divorciarte. Pero bueno, eso es entre comillas. Pero, profe, en realidad no se debe realizar una actividad y una serie de como requisitos, digamos, para poder realizarla, digamos. No puedes poner casa como una sociedad anónima. Yo puedo poner una casa como una sociedad anónima y decirle que la alquilo, y mi actividad de sociedad anónima es alquiler. Te la alquilo al morador de la casa. No tengo ningún problema. Mi actividad como sociedad anónima es inmobiliaria. No hay ningún problema. A ver, es más, anteriormente, en función, por supuesto, les vuelvo a repetir, todo esto cambia a medida de gobierno del Estado en función a qué es lo que pretende el Estado hacer. ¿Sí? A ver, por ejemplo, y en nuestro país, bueno, ya está, que el argentino es muy, le ve la posibilidad y la oportunidad y ve la forma de buscarle la quinta pata al gato. Eso lo vemos a diario. A ver, anteriormente, antes que existieran estas últimas modificaciones, por ejemplo, a la ley de jubilaciones, la gente constituía sociedades anónimas para poder aportar como autónomo, como director en una sociedad anónima, cuando en realidad jamás tuvieron una sociedad, jamás eran directores de una sociedad anónima. ¿Se entiende? O sea, en función a la posibilidad de jubilarse, la gente hacía eso. Y le digo con conocimiento de causa, porque en mi familia no precisamente mi familia en primer grado, sino mi familia de segundo grado sería, se constituyó una sociedad anónima para que una tía mía tuviera una jubilación de directora. Y era todo ficticio, ¿se entiende? O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Muchas veces aspectos que no tienen nada que ver con lo legal de la sociedad hacen de que se elija una sociedad o un tipo societario más allá de que tenga o no tenga que ver con la actividad y con el volumen de actividad, porque yo les digo, bueno, a ver, una sociedad anónima tiene que tener un volumen de actividad lo suficientemente importante como para justificar tener una sociedad anónima, ¿sí? Fíjense un poquito cuáles son algunas cosas que la ley exige de una sociedad anónima. A ver, ¿y por qué la ley exige más cosas o más formalidades? Porque la ley le da más prioridad al capital que la persona. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la ley? Proteger al inversor. En una sociedad anónima puede que no se conozcan los socios, ¿eh? Pueden que no se conozcan los socios, ¿sí? Digamos, a ver, ¿vos te crees que, por ejemplo,
en Alpargata, o en Renault Sociedad Anónima, o cualquier otra sociedad que cotice en bolsa, ¿se conocen los socios? Y te puedo asegurar que no. No se conocen los socios, porque los socios son tantos como acciones tenga el capital en la cual se dividen, ¿no? Por eso, la sociedad anónima es una sociedad típica de capital. Entonces, el legislador, ¿qué hace? Hace toda una serie de formalidades legales que la sociedad anónima tiene que tener, que no la tiene otra sociedad, y que se deben cumplir ¿para qué? Para proteger al inversor de ese capital. Ya no le interesa la persona, le interesa el capital. ¿Se entiende? Por eso el capital se representa por acciones, los socios también limitan únicamente, o sea, ¿a cuánto me juego yo? Al valor que está en la integración de la acción, nada más. El acreedor que quiere ejecutar lo va a ejecutar a la sociedad anónima, no a mi patrimonio. Existen dos clases de sociedad, la cerrada, es decir, aquella que no cotiza en bolsa, y la abierta, que es aquella que sí lo hace, ¿sí? La sociedad anónima tiene algunos organismos que lo establece la ley y que necesariamente tiene que tener. Por ejemplo, la Asamblea de Accionistas. La Asamblea de Accionistas es el órgano que establece la voluntad de la sociedad. O sea, establece hacia dónde va a ir, qué objeto va a tener, qué capital va a afectar a ese objeto. Es decir, todo eso lo determina ¿quién? La Asamblea de Accionistas. Para ello tiene que juntarse en asambleas. Esas asambleas pueden ser ordinarias o extraordinarias. Ordinarias son las que se juntan todos los años con una fecha determinada. Generalmente son 4 meses posteriores a la fecha del cierre del balance. Si el balance cierra el 31 de diciembre, la asamblea de accionistas se tiene que juntar por lo menos hasta el 30 de abril del año siguiente. Y también puede ocurrir de que existan asambleas extraordinarias en las cuales a pedido de una cierta cantidad de accionistas ante un hecho extraordinario puede solicitar reunirse en una fecha que no sea la asamblea ordinaria. Por ejemplo, necesitamos incrementar el capital porque tenemos que hacer una gran inversión, se convoca a una asamblea extraordinaria, ¿sí? Después hay otro órgano que es sumamente importante que se llama el directorio de la sociedad anónima. El directorio de la sociedad anónima está elegido ¿por qué? Por los asambleístas, o sea, por la asamblea de accionistas. Ese directorio generalmente es plural, o sea, tiene la participación de varias personas. En la primera sesión debe elegir el presidente. El presidente de la sociedad anónima es el representante legal de la sociedad anónima. Así como el gerente era el representante legal de la SRL, en el caso de la sociedad anónima se llama presidente y lo elige el directorio, no lo elige la asamblea de accionistas, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, la asamblea de accionistas elige la composición del directorio y el directorio elige al presidente. Puede también elegir un vicepresidente. Todo eso está reglamentado en el contrato de nacimiento, o sea, en el contrato de inicio o en el estatuto de la sociedad anónima, ¿sí? Cada sesión que se hace, tanto de asamblea de accionistas como de reunión de socios, deben constatarse en un libro de actas que tiene que estar legalmente foliado, legalizado. Entonces, fíjense ustedes cómo aumenta la cantidad de requisitos que necesita una sociedad anónima para llevar adelante su vida. Entonces, por eso le decíamos que
a veces es ridículo que un matrimonio anteriormente, esto se modificó ahora, pero anteriormente era ridículo pensar que un matrimonio haga una sociedad anónima con semejantes condiciones, ¿sí? Pero se hacía, y se hacía muchísimo, ¿sí? Obviamente que en la mayoría de los casos no se llevaba adelante todo lo que exigía la ley, ¿no? Se hacía todo, digamos, truchamente, o sea, se juntaba en la asamblea, pero era que se juntaba el marido y la mujer en la mesa a almorzar, ¿se entiende? O sea, se hacía todo, se fabricaba todo para cumplir con la ley, pero en realidad era todo ficticio. O sea, la ley no estaba hecha para que un matrimonio sea una sociedad anónima. La ley estaba hecha para que existan miles de socios con asambleas que es necesario publicar en edictos para convocar a la asamblea. Digamos, a ver, cuanto más, fíjense ustedes, cuanto más grande era, claro, la inversión de capital. Muchas veces yo me entusiasmo con lo que digo y me cuesta leer el chat y eso, mil disculpas, pero bueno, es así. Yo después lo leo, los chats, y si no, es más fácil que hablen ordenadamente, tratemos de hacerlo un poco más ordenado, como para que yo les conteste verbalmente. Me cuesta un poco mirar y leer los chats mientras estoy hablando, porque me distraigo y ya ahí me pierdo. Eh, les decía, eh, ¿qué les decía? Sí, bueno, que entonces la sociedad anónima tiene que cumplir toda esa serie de requisitos. O sea, puede haber 1000 socios. Sí, a eso iba. Cuanto más grande la sociedad anónima, cuanto más grande la sociedad anónima, más parecido es al Estado en su constitución. Fíjense el paralelo que podemos hacer entre el Estado Nacional y una sociedad anónima. ¿Qué sería la Asamblea de Accionistas? Sería el Congreso, ¿eh? El Congreso donde establecen las leyes, donde establece el rumbo del país. Eso en la parte, en la teoría, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué sería el directorio? El directorio sería el Poder Ejecutivo, ¿eh? Y fíjense qué tal parecido es que muchas veces una sociedad anónima muy grande existen pujas políticas dentro de la asamblea de los accionistas que se hace muy parecido a lo que es el Congreso Nacional. Por eso tiene muchos requisitos que el que quiere verlo puede ir a la ley, a la 19.550 y ver los requisitos que tiene que cumplir la asamblea de accionistas para que se den cuenta de lo complejo que es dar cumplimiento en cuanto a lo legal, ¿no? Porque tiene que haber, digamos, un quórum para aprobar ciertos temas, las 2/3 partes de la cantidad de capital para aprobar ciertos temas de relevancia, por ejemplo, aprobar el balance. En algunas sociedades anónimas existe la necesidad de nombrar un síndico. ¿El síndico qué es lo que es? Es el representante de los accionistas en el directorio. Si bien ese síndico no tiene voto dentro del directorio, sí puede acahuetear o botonear lo que hacen los directores a la asamblea de accionistas. O sea, fíjense el grado de complejidad que puede llegar a tener la estructura de una sociedad anónima, más allá de que, por ejemplo, en algunos casos se exime la obligación de designar un síndico, pero en muchos casos no es así. Entonces, fíjense ustedes el grado de complejidad que tiene el hecho de constituir una sociedad anónima, y por eso decimos de que tenemos ese espectro que decíamos recién al principio de la clase, la más común, la más fácil, la más sencilla, la más simple,
de las sociedades sería una unipersonal y la más compleja en la otra punta del espectro sería la sociedad anónima. ¿Se dan cuenta un poco cómo viene la mano? ¿Alguna Profe, duda? Sí, sí, quería consultarle, tal como preguntó mi compañero por la SRL y el gerente, el directorio y el síndico que usted presenta como dos entidades, sí. ¿pueden ser contratados o tienen que ser accionistas? Pueden ser, buena pregunta también, pueden ser contratados. Y ahí vamos con la figura del empresario colectivo, el directorio, ¿sí? Va con la figura del empresario colectivo. Pueden ser accionistas como pueden no ser accionistas. Lo mismo que el síndico. El síndico normalmente son contadores o abogados, que son empleados. Reciben no un Profe, sueldo, pero sí un honorario. Sí. no entendí bien cuál era la función del síndico. ¿Es como, digamos, una persona que reporta al directorio lo que sucede con la empresa, No, digamos? ¿O a la no asamblea de reporta, accionistas? No, 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 al no, no, revés. no. Al revés, no reporta al directorio, reporta a la asamblea de accionistas. El síndico es como un controlador del directorio. Digamos, a ver, es como que, porque ¿qué pasa? Vos mientras vos no, hagámonos una idea de que somos 1000 socios. O sea, nosotros no nos conocemos entre nosotros. ¿Cómo controla vos lo que está haciendo el directorio? Si vos te reunís una sola vez al año o 2 veces al año, ¿cómo controla eso? Lo controla a través del síndico. ¿Me entendés? El síndico te va diciendo, a ver, gente, accionista, el directorio en el acta, en la reunión que está textualmente puesta en acta de fecha tal, ha decidido hacer tal cosa. ¿Cómo decidió hacer tal cosa? No, si nosotros inmediatamente mandemos a juntar a pedir la constitución de una asamblea extraordinaria. ¿Se entiende? O sea que la forma que yo tengo como accionista de controlar al directorio es a través de la figura del síndico. Pero ¿qué pasa? Esa figura del síndico en una sociedad anónima chiquita, que vamos a suponer en una familia, la esposa, el marido y los 3 hijos hicieron una sociedad anónima. No tiene sentido tener un síndico. ¿Para qué tener un síndico? Entonces la ley también da posibilidad a no tener la obligación de tener un síndico, salvo que cotices en bolsa o, por ejemplo, entre otras cosas, intervengas en la concesión de un transporte público o de algún servicio público. ¿Sí? En ese caso, sí, por más que sean 2 personas los accionistas, sí tenés que tener un síndico. Profe, una consulta. Sí. Una sociedad anónima que es cerrada, ¿está obligada a presentar balances contables trimestralmente? No. Por ejemplo, una sociedad anónima abierta que cotiza en bolsa sí lo tiene que hacer. Una cerrada, Sí. ¿no? No. No, una cerrada no. Una cerrada tienen que hacerlo conforme a lo que dice la ley, la 19.550, que dice que anualmente tienen que presentar balance. A ver, eso es lo que exige la ley. Ahora, vos estás en total, absolutamente derecho de querer hacer un balance trimestral, lo podés hacer, pero no es obligatorio, salvo que cotizar en bolsa, en cuyo caso sí es obligatorio. ¿Se entiende? Perfecto, profe, gracias. Bueno, hasta acá ya me cansé. Hasta acá llegamos en la clase de hoy. ¿Alguna otra Profe, duda, alguna otra inquietud? Sí. después puede subir el archivo este al Classroom porque no está. No, sí, ya lo voy a subir. Déjeme vivir. Ya lo voy ya lo voy a subir. No sea Profe, un problema que van a tener todo. ¿puede escribir su Sí. mail en el chat? Así lo anotamos.
Sí. Profe, Sí. en otra clase ya nos pasó que el aula virtual de la materia estaba configurada como no visible para nosotros, los alumnos, y sí para los profesores. Entonces, como a nosotros no nos aparece, capaz que el aula de economía está configurada por los profesores, digamos, como no visible todavía y no nos aparecemos matriculados. Sí, puede ser. No te sé decir con exactitud porque algo leí, viste, algo leí, pero te soy sincero, no, no me lo puse a ver, pero yo suponía de que había una continuidad, pero aparentemente no. Entonces déjemelo ver y ya en la clase que viene ya vamos a tener una respuesta. Ya les Bueno, tengo una gracias. respuesta. Gracias, profe. Pero no Gracias, se, profe. a ver, no se preocupen, o sea, el material que vamos a subir, yo lo subo ahora corto con ustedes y me dedico a eso, subo este material, lo subo, así que el mismo material que vamos a subir, lo subimos en la UV como en Classroom. Es más, es muy probable que a veces subamos más en Classroom que en UV, pero la idea es que sean dos cosas paralelas, porque les vuelvo a repetir lo que les dije al principio, la UV es lo oficial. ¿Sí? Esto de Classroom es algo que nosotros estamos usando a los efectos de subsanar algún inconveniente que se nos presentaba en la UV. Por eso, si no, sería mucho más fácil hacer una sola cosa y listo. Pero bueno, así se presentó el año pasado. Aparentemente, les vuelvo también a repetir, yo no soy, mi fuerte no es la tecnología, sinceramente, he ido aprendiendo todo lo que poquito que sé de Excel, de Word, de navegación y demás, a los tortazos. Somos mi generación, una generación que es analfabeta tecnológicamente, entonces tengan en cuenta y ténganme paciencia a veces, porque realmente, o sea, el esfuerzo que le ponemos es muy mucho. Muchos de ustedes nacieron con una computadora en la mano, nosotros vimos una computadora y queríamos salir corriendo. Por eso les pido un poco de paciencia también en eso. Ok, profe, muchas gracias. Sí, profe, no se preocupe. Bueno, listo. Nos estamos viendo el lunes que viene. A ver, el lunes que viene, sí, a esta misma hora, por este mismo canal. Algo de eso me suena. Así que, bueno, que tengan una buena semana. Y cuídense. No anden con fiestas clandestinas y demás. Cuídense, que la cosa viene muy complicada. Adiós.